que a veces no lo llego a decir. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, chicos, buen día, chicos y chicas, buen día a todos. Sé que es tempranito, pero vamos a tratar de hacer la clase llevadera y bueno, como decía la doctora Bacaro, este es un tema que es bastante cotidiano, si se quiere, para nosotros, los consumidores y las consumidoras, y me parece que les va a servir muchísimo no solo para lo que es la práctica profesional el día de mañana, sino también van a llevarse herramientas de la clase de hoy que les van a servir en el mientras tanto, bueno, hasta que obtengan sus títulos y finalicen la carrera, sin dudas que lo van a poder poner en práctica con ustedes mismos y también, bueno, con sus familiares o a quien quieran asistir. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, armé una presentación para el día de hoy para poder, eh, bueno, que sea un poco más esquematizada la clase y que puedan eh, tener, bueno, por ahí apuntes a mano. No es necesario, si quieren tomar nota, buenísimo, sino esto, como decía Vale, va a quedar la clase grabada y la presentación también va a quedar subida en el campus de la facultad. Bueno, para arrancar, se me ocurrió traerles un video viral, como un disparador de este tema que vamos a ver hoy. Es un video que se hizo viral en TikTok hace un par de semanas atrás. Alguno quizás lo vio, alguno no, pero me parece que está buenísimo como puntapié para poder comenzar la clase. Así que voy a buscar el video y ya mismo se los comparto, así podemos arrancar. Lo tengo acá descargado en mi computadora. Y ahora mismo se los voy a compartir esta pantalla. Mis nuevas. Ahí está. Ahora entonces, un segundo. Por acá. Esperen que vamos a volver al Zoom, compartir pantalla. Perfecto, aquí está entonces el video. ¿Me confirman si ven el video? Si ven, aunque sea. Perfecto, yo lo veo. A ¿Se ver si ve? se escucha bien. Buenísimo. Ahora entonces vamos a iniciar. Es muy cortito, así que Mis nuevas zapatillas por 0 pesos. Te cuento cómo. Hace un tiempo les conté que las zapatillas, entre otros, tienen una garantía legal de 6 meses. Estas son las zapas que compré en diciembre 21 y en mayo 22 les pasó esto. Así que fui a reclamar. Las lavé, suelen pedir que las lleves limpias, las puse en una bolsa cualquiera y con tiquete en mano, allá. Escuchen. Igual me imagino que bueno, debe ser fondo actualizado. Lo importante es que reconozcan el valor actualizado de esas zapatillas. Cuestión que puedas comprarte las mismas o las de su mismo valor. Se quedaron con las zapas y me tomaron los datos y me dijeron que vuelva en 3 días. Volví y me confirmaron que el reclamo fue aprobado, que elija las zapatillas al valor actualizado y cualquier cosa las cambiaba en otro local. Como no había ninguna que me gustara, me llevo cualquiera y las cambié luego. Ahora tengo estas zapas bomba por 0 pesos. bueno, ahí estaba el video. Era cortito. No sé si alguien de ustedes lo había visto. Yo sé que por ahí eh, están mucho en TikTok y que es una plataforma que hoy en día se está utilizando. ¿Alguien había visto este video o alguno similar? ¿No? Yo Bueno. lo vi. Yo no vi el Ah, video, Yo lo vi. pero Yo no vi el video, pero a mí me pasó. Tipo, algo se me parecido. Ah, rompieron bueno. unos zapatos y tenía la garantía de 3 meses y los fui a cambiar, me cambiaron por el mismo modelo y a los 2 meses y medio se me volvieron a romper de la misma forma que se me rompieron los primeros. Oh, bueno. No, no, nos va a servir y vamos a aprender un montón de la clase de hoy y bueno, a ver cuáles son las herramientas en este caso de los zapatos. Bueno, este video, no sé, tuvo creo que más de 100.000 reproducciones en TikTok. Me pareció que estaba bueno como disparador del tema. Hay algunos conceptos que quizás se pueden mejorar del video, que vamos a ir develándolos a lo largo de la clase, pero en líneas generales es como que, bueno, de alguna manera cumplía su finalidad de por lo menos dar a conocer a las personas que los productos tienen una garantía, ¿bien? Bueno, ahora sí entonces, adentrándonos ya en lo que es el tema que nos ocupa hoy, vamos a iniciar con algunas cuestiones que son introductorias, pero que son necesarias para que podamos adentrarnos de lleno en el tema. En primer lugar, para situarlos a ustedes dentro de lo que es el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y que puedan ubicar dónde va a estar incluido este tema,
es importante que ustedes sepan que lo que vamos a ver hoy, que es el régimen de garantías, está regulado dentro de lo que es el capítulo cuarto de la Ley de Defensa del Consumidor 24240, bajo el título Cosas muebles no consumibles, y lo vamos a encontrar en los artículos 11 a 18 para los productos y en los artículos 23 y 24 para lo que son servicios. Bien, hace una distinción aquí el legislador, decide tratar, por un lado, garantías de los productos dentro de un articulado y de los servicios en otros artículos, porque tienen particularidades y es algo que también vamos a ir develando en el transcurso de la clase. Y algo muy importante que siempre, bueno, como premisa en los temas que presentamos a cada uno de ustedes, siempre tratamos de encontrar una correlación con un principio del derecho de consumidor, siempre tratamos de encontrar si ese tema que vamos a dar tiene raigambre constitucional o no. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy específicamente tiene relación con lo que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, y lo vamos a encontrar como una derivación del principio protectorio a los consumidores y usuarios. Bien, específicamente lo vamos a encontrar en lo que es el primer párrafo, si se quiere, de ese artículo 42, en donde nosotros, bueno, de una lectura traje aquí el fragmento. Básicamente lo que dice es que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derechos en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Como el tema que nos ocupa hoy, que es garantías legales, de alguna manera está relacionado con básicamente los intereses económicos que tienen los consumidores y usuarios, porque es un tema que de alguna manera busca garantizar que el consumidor pueda usar y gozar de aquel producto o aquel servicio que ha adquirido para sí, para consumo personal o también de su grupo familiar. Entonces, bueno, esto me parecía importante destacarlo, saber que tiene raigambre constitucional y que tiene también relación con lo que es el principio protectorio. Ahora sí, ya adentrándonos en lo que es una garantía, me gustaría preguntarles si ya habían escuchado antes, a lo largo de las materias que llevan cursadas, el término garantía. Ahora vamos a ver que en derecho de consumidor tiene algunas pequeñas diferencias, pero quizás a lo mejor, no sé, cuando vieron contratos han escuchado hablar de la palabra garantía, historia del derecho quizás también, relacionado con el derecho romano. ¿A qué les suena a ustedes esta palabra? Sin miedo, seguro que algo escucharon por ahí, digamos, es simplemente para poder disparar el tema y ver qué sabemos, qué traemos, digamos, de la Facu. ¿Alguien por ahí? Es un derecho real accesorio, em, que lo que ayuda es a que se cumpla la obligación de manera efectiva. Bien, bueno, esa es definición que nos trae Ludmila, es una definición propia del derecho civil, de los derechos reales, está muy bien. Me gustó la parte en donde vos haces hincapié en que justamente buscas que se cumpla una obligación. Seguramente en contratos lo vieron quizás cuando estudiaron la figura de la fianza, la figura de la hipoteca, la prenda, y quizás también en historia del derecho cuando hablaron de derecho romano, quizás también, porque bueno, son institutos que vienen de hace muchísimos años en el derecho civil, que bueno, de acuerdo al ámbito de aplicación van teniendo unas sensibles diferencias. Pero como bien decía Ludmila, una garantía, básicamente, como para definirlo de forma genérica, es cualquier medio dirigido a asegurar el cumplimiento de una obligación. Bien, cuando el legislador, en momento de elaborar la ley 24240, se dispuso a establecer estos remedios o herramientas a disposición de los consumidores y usuarios,
de alguna manera lo que quiso hacer es asegurarse que los consumidores y usuarios puedan gozar de esos productos, esos servicios, que el proveedor haga frente a esa obligación a la cual se ha obligado, ya sea producto de un contrato, de un pacto, de un acuerdo entre partes, pero bueno, de alguna manera con una garantía lo que se busca es eso. Vamos a ver que garantías existen dos tipos. Por un lado, lo que son las garantías legales y por el otro lado, lo que son las garantías convencionales. Vamos a después analizar bien las diferencias entre unas y otras, pero a priori sabemos que existen esos dos tipos. También algo muy importante para resaltar y que también lo vamos a ir reforzando a lo largo de la clase, es que estas garantías que establecen en el capítulo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor coexiste con otros remedios y herramientas que tiene al alcance el consumidor bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, no son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el consumidor opta por hacer efectiva o ejecutar la garantía de estos artículos que mencioné hace un momento, en nada, digamos, lo va a excluir de poder acudir a otras herramientas que tiene a disposición en la Ley de Defensa del Consumidor, como por ejemplo las opciones que tiene estipuladas en lo que es el artículo 10 bis, que era mi antiguo tema que, como Vale les decía, el tema que presenté el cuatrimestre pasado, el derecho de reclamar daños y perjuicios. Bueno, hay otras opciones que son facultativas para el consumidor, pero que no se excluyen entre sí. Y otra cosa muy importante también para destacar es que esta garantía que tiene a su favor los consumidores y los usuarios está vigente aun cuando no se le ha entregado un certificado de garantía. Bien, eh, creo que era Andrea la que había contado la situación con los zapatos, ¿no? ¿Era Andrea o no? Ah, no llegué a ver quién había contado lo de los zapatos. Ah, Juli, ahí la vi. Fui yo. Ahí Bueno, está. me imagino que seguramente en la compra de estos zapatos no te habían dado ningún certificado de garantía y aún así pudiste hacer valer una garantía sobre ello. Sí, ibas Así con la que, bolsa directamente y te la reconocían. exactamente. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo que aun cuando no te entreguen este certificado, uno está en condiciones de poder hacer valer esa garantía. Así que en líneas generales, como para poder introducirlos, esto es un poco lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Tipos de garantías, entonces, como les estaba contando, tenemos dos. Por un lado lo que son las garantías legales y por el otro lado lo que son las garantías convencionales. Traté de presentárselos como si fueran un cuadro comparativo, como para que ustedes pudieran verlo más fácilmente y ir comparando, haciendo un paralelismo entre una y otra. En primer lugar, comentarles que una garantía legal es una garantía que es de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está dispuesta por la ley y que las partes en modo alguno pueden dejarla de lado o pueden dejarla sin efecto o desnaturalizarla o cambiarla por el acuerdo de la voluntad entre ellas. Al ser de orden público, se entiende que es un piso mínimo a partir del cual los consumidores y usuarios están protegidos y por debajo de ello todo lo que se estipule es nulo, es decir, no tiene ningún tipo de validez. Es gratuita, o sea, esto para que el consumidor pueda ejecutar la garantía legal no tiene que realizar ningún pago, no tiene que pagar para poder tener esta garantía, es 100% gratuita. Hay plazos que ya están definidos por la ley, que ahora los vamos a ver. Siempre es a cargo del proveedor, siempre. Y bueno, nunca puede ser dejada sin efecto, tiene relación con lo que es el orden público. Acá también, o sea, vemos que de alguna manera es como la máxima expresión del principio protectorio, porque fíjense que el legislador ya trae una herramienta que de alguna manera está predeterminada por ellos, porque está definida en la ley, y las partes no pueden moverse de eso, nunca pueden restringirla, sí ampliarla.
Y esa ampliación podría llegar a venir por vía de lo que son las garantías convencionales. Es decir, son garantías que surgen por el acuerdo de las partes. En general es onerosa, es esto que ustedes quizás han escuchado hablar de la garantía extendida, de pagar un poco más y tener una garantía de 5 años por un electrodoméstico u otro tipo de productos, pero en general se lo ve bajo esta forma. O asegurar tu producto, algunas palabras de esas son las que más vemos actualmente. Esta garantía convencional que se puede dar entre las partes es una garantía complementaria a la legal que podría llegar a tener plazos más amplios. Es decir, si, por ejemplo, tenemos un cierto plazo bajo la garantía legal, todo lo que exceda ese plazo que está estipulado ya entra dentro de la órbita de lo que son las garantías convencionales. Esta garantía convencional puede ser que las partes acuerden que sea prestada por el mismo proveedor o quizás un tercero designado por este. Y en general, cuando hablamos de estas garantías extendidas, opera como un seguro y en general lo suele prestar una aseguradora. O sea, por eso les digo que van a haber o garantía extendida o asegurar tu producto. En Mercado Libre incluso lo he visto, asegurar tu compra, paga un poquito más y te dan ese plazo mayor para que vos puedas tener al resguardo ese producto o ese servicio. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entienden bien las diferencias? Quiero que quede claro porque de alguna manera es la base de las garantías, que es lo que vamos a estudiar ahora, es entender que tenemos dos tipos y las diferencias que tienen entre cada una de ellas. Veo que por ahí asienten con la cabeza, así que me parece que, que está entendido. Cualquier cosita me interrumpen y bueno, les puedo ayudar con las dudas o las preguntas. Ahora sí, adentrándonos ya en lo que es la garantía legal, voy a pedir que alguien me pueda asistir para leer el primer párrafo del artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si tenemos algún asistente, como para ir ya adentrándonos en el primer artículo del capítulo 4, que es el artículo 11, donde se tratan las cosas muebles no consumibles. ¿Tenemos alguien por ahí? Buenísimo. Cosas muebles no consumibles. Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. La garantía Buenísimo, hasta ahí. El primer párrafo, ahora después avanzamos con lo que sigue. Gracias, Ludmila. Bueno, primer párrafo entonces de lo que es el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos un poco de todo, ¿no? Para hacer jugo de esta primera parte, por eso quería que nos centremos en esto que es como troncal y es la base de lo que es la garantía legal. En primer lugar, dice el artículo, habla de una comercialización de cosas muebles no consumibles. Bien, y se queda un poco obsoleta, si se quiere, la ley, porque hace una remisión a un artículo que es el 2325 del Código Civil, que nosotros sabemos que el Código Civil fue derogado y reemplazado por el Código Civil y Comercial. Esto lo van a ver bastante en este capítulo 4, que hace remisiones al Código Civil, pero vamos a ver hoy cuáles son, de alguna manera, los artículos equivalentes que están vigentes en el Código Civil y Comercial. Bueno, como primera premisa, habla el artículo de una comercialización. Bien, esta palabra que utiliza de comercializa, en que se hace alusión justamente a la comercialización, tiene que ser entendido en un sentido amplio. Es decir, no únicamente hace referencia a una compraventa, es decir, a la entrega de una cosa a cambio del pago de un precio, sino que
tiene que ser entendido en un sentido amplio, es decir, abarca otro tipo de actos jurídicos que no necesariamente son una compraventa. Por ejemplo, puede hacer alusión a una locación, por ejemplo, puede hacer alusión a un contrato de leasing, puede hacer alusión a un contrato de juego y apuesta. Bueno, puede haber infinidad de actos jurídicos que apliquen y debe ser entendido en un sentido amplio. Incluso, fíjense que esta primera parte del artículo no hace alusión a que haya un requisito de onerosidad, es decir, a que el consumidor haya pagado un precio por este producto o estas cosas muebles no consumibles. Esto entonces se traduce justamente en que no exige que haya onerosidad y que también podría aplicar cuando se trata de contratos que son a título gratuito. Por ejemplo, una muestra gratis, incluso hasta podría quedar comprendida. Entonces, bueno, como primer puntapié para poder analizar este artículo, entenderlo en un sentido amplio, entender que no únicamente hace alusión a lo que es una compraventa, sino que también refiere a otros tipos de actos jurídicos y que no necesariamente exige onerosidad. Qué sé yo, podría ser también una permuta, estoy pensando, bueno, seguramente hay un montón más de otros tipos de actos. Otra cosa importante para resaltar es que el artículo en sí tiene una limitación que estableció el legislador. ¿Bien? Porque el artículo hace alusión a comercializar cosas muebles no consumibles. No habla de cosas muebles en general, no habla de productos, sino que hace una limitación y establece que son cosas muebles no consumibles que pueden ser nuevas o pueden ser usadas. Ahora en la siguiente página vamos a ver específicamente qué entendemos por cosas muebles no consumibles, pero ya ustedes tienen que saber que el hecho de que el artículo establezca una limitación, nos van a quedar afuera algunos otros bienes, como por ejemplo lo que son los bienes inmateriales, por ejemplo lo que son las cosas inmuebles, o hasta incluso las cosas muebles que sí son consumibles, ¿bien? No aplica a todos los bienes que están regulados bajo el Código Civil y Comercial. Y otra cosa importante para resaltar del artículo es que específicamente hace alusión a que el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de esta garantía legal. Entonces, cuando el legislador estableció esta distinción entre un consumidor y sucesivos adquirentes, también vemos que el espíritu del artículo fue que tenga un alcance amplio. Entonces, cuando hace referencia al consumidor, lógicamente lo tenemos que entender como está definido en la ley, en el artículo primero, una persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios a título gratuito u oneroso para su consumo personal o de su grupo familiar. Es decir, tiene que ser entendido en ese sentido que está ya definido en el artículo primero de la ley. Y con sucesivos adquirentes puede quedar abarcado una gama de otro tipo de personas que no hayan sido objeto, por ejemplo, de una contratación con el proveedor, pero sí lo que llamamos siempre los consumidores fácticos, que generalmente pueden estar relacionados con personas que quizás son del grupo familiar del consumidor, son generalmente los que no han celebrado el contrato con el proveedor, pero sí hacen uso de ese bien, de ese producto, de ese servicio. ¿Bien? Y es amplio, o sea que puede ejercerlo tanto el consumidor como estos sucesivos adquirentes. Eso también es muy importante porque acá vemos que los legitimados activos es una amplia variedad de personas que se pueden dar y bueno, que sin duda es que es algo beneficioso. Entonces, como les dije recién, se trata justamente de cosas muebles no consumibles. Nosotros vamos a ver la definición de estas cosas
Primero en el artículo 227 del Código Civil y Comercial, en donde vamos a ver que son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa, y el artículo 231 del Código Civil y Comercial es el que nos viene a definir cuáles son las cosas no consumibles. Primero nos dice que son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso, es decir, se agotan, dejan de existir, como por ejemplo, no sé, podría ser algún bien que sea, no sé, una fruta, una verdura, o sea, son consumibles, la usás, termina. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Esto es importante porque de alguna manera ya nos limita el ámbito de aplicación de estas garantías legales que establece la ley. ¿Bien? Y otro de los puntos importantes, que también están definidos en el primer párrafo del artículo 11, es qué es lo que cubre esta garantía y qué es lo que no va a cubrir la garantía. Bien, tengo acá el artículo, me lo estoy buscando, que es lo que leía Ludmila, específicamente la última oración, en donde dice que el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué nos cubre la garantía? Bueno, en principio, defectos o vicios de cualquier índole, o sea, aquí no se aclara si tienen que ser defectos de fabricación, defectos de diseño, defectos o vicios de uso, o sea, de cualquier índole, no importa cuál, con lo cual otra vez mantiene la línea de darle un alcance amplio de protección a los consumidores y usuarios. Otra de las cosas que es importante y que de alguna manera eh, o hace una distinción entre lo que es el régimen de los vicios redivitorios en el derecho civil, es que acá, en materia de derecho de consumidor, no nos importa si esos vicios o esos defectos fueron ostensibles o manifiestos al tiempo en que ocurrió la contratación. No nos importa si era evidente que esa cosa tenía un defecto, que estaba fallada, tenía un vicio, eh, porque justamente es como que hay una presunción implícita en este articulado que el mal funcionamiento de ese producto tiene su causa en un vicio o en un defecto. O sea, no tiene por qué probarse que eso era evidente o no, o sea, eso ni siquiera va a entrar en discusión, y además, al ser una garantía legal, como les estaba diciendo antes, es de orden público, es decir, ya, digamos, aunque haya sido ostensible o manifiesto, no importa, la garantía legal opera de la misma manera. Vieron que generalmente lo he vivido incluso cuando he comprado algo en un supermercado. A veces te dicen, bueno, usted tiene 72 horas para revisar el producto y si no, no tiene cambio. Bueno, eso de que 72 horas y no tiene cambio en realidad es una práctica que es abusiva por parte de los proveedores, eh, porque vamos a ver ahora cuáles son los plazos de la garantía legal y son mucho mayores a 72 horas. Eh, entonces, bueno, es importante que ustedes sepan esto porque esa práctica justamente es improcedente. Eh, Otro Te de hago los una puntos, pregunta. sí, decime. Ahí entraría, porque, bueno, hace mucho no voy, pero en el ICI antes había como una mesa de productos que estaban abiertos, que les faltaban algo. Entonces vos ya veías que estaba, no sé, ponerle que tenía el cable medio pelado, o que no tenía la etiqueta, o que tenía algo. Entonces te decía como que no le cubría la garantía, por eso salía más barato. No sé si, Claro. como En la heladera general, que no está embalada y esas cosas, viste, que por ahí te venden más claro, baratas. sí. En general, ahora vamos a ver la distinción que hace el segundo párrafo de este artículo 11, que distingue entre productos que son nuevos o productos que son usados. A veces se trata de productos que fueron exhibidos o que estaban en el local justamente para mostrar. Bueno, esos quizás podrían entrar dentro de lo que es la categoría de productos usados, pero también tienen una garantía. O sea, el hecho de que
haya estado abierto, que no haya tenido su embalaje, no afecta o no obsta a la aplicación de una garantía que es legal y está establecida por ley. Habrá que ver en cada caso en particular, digamos, por qué este bien llegó de esa manera. Pero sí aplican y están vigentes esas garantías. Otra de los puntos importantes que nos trae el primer párrafo de este artículo 11, fíjense que eran 5 renglones y todo lo que ya desglosamos de esta primera parte, que como les decía es fundamental para entender el régimen de las garantías. Otra de las cosas importantes es que esos vicios o defectos tienen que afectar la identidad entre lo ofrecido y lo entregado. Es decir, si justamente uno estaba con la expectativa de recibir una heladera y se supone que esa heladera sirve para conservar los alimentos y, bueno, tiene que cumplir su función como tal, y luego recibís una heladera que a la vista parece, pero luego tiene fallas internas que hace que no permitan la conservación de los alimentos, bueno, obviamente que ahí hay una discordancia entre lo que se ofreció y lo que se entregó. Así sean, como les dije recién, ostensibles, manifiestos, evidentes o no, no importa, las garantías van a correr igual. Y bueno, como les decía, tienen que afectar el correcto funcionamiento, o sea, el consumidor tiene derecho a utilizar la cosa que esperaba recibir y en las condiciones en las que esa cosa se esperaba que se utilizara. Ahora, ¿qué no cubre la garantía? Y esto es lo importante. La garantía lo que no cubre son los daños ocasionados por el consumidor. Por ejemplo, cuando se hace un uso incorrecto, cuando tenemos una caída de ese bien no consumible. Generalmente, no sé, por ejemplo, yo lo pienso cuando compramos un producto eléctrico y ese producto eléctrico establecía a qué corriente uno lo tenía que conectar, siempre y cuando haya contado con un manual de uso que te haya indicado cómo vos debías conectar este artefacto. Bueno, si al fin y al cabo, a pesar de tener todas las recomendaciones, decidís enchufarlo en una corriente que no es la adecuada para ese producto, bueno, sin dudas que se va a dañar y que podría llegar a no hacerse efectiva la garantía, pese a los reiterados avisos y comunicaciones que se hayan dado sobre eso. Un ejemplo que se me ocurre. O cuando se Sí. te cae. Lu, te agrego uno, si te parece que Sí. tuvimos un reclamo en ese sentido, con estos termotanques, que son con utilización, por ejemplo, solamente a gas natural, y tuvimos una vez un reclamo de una señora que lo había usado con gas de garrafa, cuando justamente especificaba que solamente se podía utilizar a gas natural en las indicaciones de uso y en los manuales. Lo que ella quería igual de todas maneras tramitar el reclamo porque nos decía, era una señora de Capitán Bermúdez, que a otros vecinos que también tenían ese termotanque y lo tenían conectado a una red de gas natural, también les había fallado en el mismo sentido. El tema es que nosotros no dimos curso justamente porque entendíamos, primero, que no podíamos comprobar el resto de los casos si realmente la falla se debía a un vicio propio de ese termotanque. Y segundo, porque ya teníamos declarado por la propia consumidora que lo había utilizado con gas de garrafa porque no tenía conexión de gas natural. Entonces, en esas cuestiones también, donde uno ve que el consumidor no sigue las instrucciones, claramente es una causal de exclusión de la garantía. Exactamente, donde como si uno de repente tiene un auto 0 kilómetros, que siempre se consulta, ¿no? Los servicios oficiales hay que hacerlo sí o sí en el servicio oficial, porque eso pierde, y sabemos todos y todas que esto sale 5 veces más que si lo llevo a mi tallerista de confianza. Bueno, son las condiciones que pone ese proveedor, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, para poder brindar esta obligación legal que dice muy bien acá Luisi, es accesoria, digamos, de todas otras deberes que tiene el proveedor, bueno, de brindar ese servicio de garantía durante el plazo de vigencia, que no puede ser menor, pero que sí puede ser mayor. Así que digo, como para darte otro caso también, que es muy, muy similar al que vos estabas diciendo, de la vida diaria y cotidiana. Sí, exacto. Bueno, otros que se han dado, que incluso hay jurisprudencia al respecto, está relacionado con los vehículos cuando se le coloca un combustible que no es el adecuado para el funcionamiento. Entonces,
en vez de nafta, por ejemplo, utilizan gasoil, bueno, ahí también, o sea, se entiende que si estaba advertido y en los manuales y había información suficiente como para que se pudiera considerar que ese vehículo utiliza nafta, bueno, obviamente no sería operativa. Ahí tenemos a Fede que levantó la mano. Eso te iba a decir, Sí, perfecto. sí, Bueno, no quería interrumpir, por eso me levanto. No, esta es la pregunta que tengo. Eso en tanto y en cuanto se haya cumplido con el deber de información cuyo incumplimiento derivó en la afectación del funcionamiento, por más de que Exactamente. sea obvia porque, por ejemplo, un consumidor que termina afectando el correcto funcionamiento, pero que no fue informado, entonces puede utilizar igual, por más de que haya sido el uso que hizo. Bien, si el consumidor recibió información deficiente, y está muy buena la pregunta porque puede ser, y es un caso que se da bastante, como yo les decía, generalmente tiene otros remedios también a su disposición, entre ellos, por ejemplo, los del artículo 10 bis, que el artículo 10 bis lo que hace es establecer ciertas opciones facultativas para el consumidor frente a un incumplimiento contractual, como podría ser la violación al deber de información. Y allí se establecen también otras opciones a favor del consumidor, como puede ser el reemplazo de la cosa, la devolución del dinero. Bueno, ya obviamente llegada a esa clase se van a adentrar, pero podría ser que haga uso de esa opción y que decida no hacer uso de la garantía. Eh, Aquí yo entiendo que si hubo una violación al deber de información, bueno, quizás el primer la primera respuesta del proveedor quizás sea la de no reconocer esa falta de garantía, porque bueno, como yo te avisé, eso obviamente quizás no consta en ningún lado, pero bueno, el consumidor siempre tendrá a su disposición otro tipo de remedios eh, que son igualmente válidos y no son excluyentes por más que quiera hacer uso de esta o de otra opción. No sé si quedó claro. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, habiendo ya dilucidado qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre la garantía, es importante también resaltar que hay plazos que establece el segundo párrafo del artículo 11, que son plazos que están perfectamente diferenciados para lo que son los bienes muebles no consumibles nuevos de los bienes muebles no consumibles usados. Para los bienes muebles nuevos, los no consumibles nuevos, ese segundo párrafo de la ley del artículo 11 establece que es un plazo de 6 meses y para los usados se establece un plazo menor de 3 meses. Bien, acá podría entrar, por ejemplo, lo que mencionaba Andrea, cuando uno ve esas mesas de saldos por productos quizás que estaban usados, habían sido exhibidos, que estaban en un mostrador. Y es importantísimo, importantísimo que ustedes sepan que este plazo de garantía empieza a regir desde la efectiva entrega al consumidor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a ver seguramente y van a escuchar en el local y en un montón de certificados de garantía que les dicen válido el plazo desde la fecha de compra. No, es desde la fecha de entrega efectiva del consumidor, que es ahí cuando el consumidor puede darse cuenta que esa cosa es impropia, no cumple su finalidad, o que hay una diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. O sea, nunca, nunca jamás la garantía corre desde la fecha de compra. Esto es fundamental. Y otra cosa importante para resaltar es que si con motivo de hacer efectiva esa garantía, el consumidor tuviera que trasladar la cosa hacia el proveedor o el lugar donde le indique el proveedor, todos esos gastos de traslado, de fletes, de seguros, todo lo que esté relacionado con esa movilidad de la cosa, son gastos que van a estar a cargo de quien presta la garantía. Bien, entonces es fundamental que ustedes sepan que si algún día tienen algún problema, y tienen que hacer un envío y devolver esa cosa al proveedor, ellos están obligados a cubrir esos gastos de traslado.
A mí me pasó una vez que hice una compra por Mercado Libre, una impresora, había comprado en plena pandemia, bueno, cuando no se podía salir mucho de casa. Compré una impresora, me llegó a mi casa, re ansiosa, la enchufé, la quería ya, tenía un poco más los archivos listos para mandar a imprimir, y cuando la voy a conectar no arrancaba. No arrancaba. Bueno, evidentemente había un problema con esa impresora. Me comuniqué con el proveedor, eh, y todo, bueno, también a través de Mercado Libre, que había sido el intermediador de esa compra, y ellos me enviaron todas las etiquetas y los papeles que yo necesitaba para despachar esa impresora de vuelta al correo sin tener que pagar absolutamente nada. Eh, Esto es importante que lo sepan porque a veces, nada, los proveedores te dicen, bueno, tráemelo, a ver, lo tengo que revisar, y bueno, si uno realmente está imposibilitado de acercar la cosa, los traslados y los gastos derivados de ellos son siempre a cargo de quien presta la garantía. Entonces, bueno, importante los plazos de 6 meses y de 3 meses. Algo que la doctrina, digamos, habla sobre estos plazos, que bueno, no sé, ustedes me dirán si les parecen que son plazos que son cortos o que están bien, quizás también en la experiencia que han tenido. Por ejemplo, en el caso de Juli con los zapatos que eran nuevos, era incorrecto que le hablaran a ella de una garantía de 3 meses porque no eran zapatos usados, eran zapatos nuevos. Entonces, tranquilamente vos tenías tu plazo de 6 meses vigente para poder hacer efectiva la garantía. Y algo que habla la doctrina es como que muchas veces hay como una práctica de los proveedores que es un poco desleal y abusiva, que es justamente de que a veces esos productos, no sé si les ha pasado, pero compran un producto y a los 6 meses y un día deja de funcionar. Es como que estuvieran programados para que se rompan o que te presenten una falla, un vicio, un defecto, justo en el momento en que opera el vencimiento de la garantía. Esto tiene un nombre que, bueno, es como que, a ver si lo encuentro acá, lo que la ¿No es doctrina, obsolescencia programada? eso mismo, ahí lo tenía, obsolescencia programada, eso mismo. Ustedes si quieren pueden investigar un poco más en doctrina, que han hablado muchísimo sobre esto, y justamente trata eso, o sea, de productos que a cierta cantidad de días que opera el vencimiento de la garantía, chao, dejan de funcionar. No sabemos por qué, nadie se lo puede explicar, bueno, es realmente un tema muy interesante. Gracias, Juli, esta era la palabra. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Lo de los zapatos nunca te dijeron que tenías 6 meses. No, me imagino. Pero bueno, ahora ya lo sabes, se rompe algo, todos lo saben, se les rompe algo nuevo, tienen 6 meses desde la fecha en que se les entregó ese producto para reclamar y hacer efectiva la ejecución de la garantía. Bueno, ¿cómo utilizo mi garantía y frente a quién? Esto es importante que ustedes conozcan que el artículo 13 de la Ley de Defensa del Consumidor permite que esta garantía se haga efectiva frente a los productores, importadores, distribuidores y vendedores. Como verán, también el artículo 13 habla de una solidaridad entre todos ellos, que también es una réplica, si se quiere, de lo que establece el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla justamente de una responsabilidad solidaria de todos aquellos que intervienen en la cadena de comercialización. Entonces, otra vez vemos que en otro artículo el legislador busca dar una protección amplia, un sentido amplio al articulado para que el consumidor pueda elegir frente a quién quiere hacer efectiva esta garantía. Y muy importante también que sepan que si en algún caso en particular con algún producto, por ejemplo, se exige que haya una notificación de parte de el vendedor a los demás miembros de esa cadena de comercialización, esa notificación está en cabeza de quien haya sido el vendedor, es decir, el consumidor no tiene por qué estar notificando a cada uno de los miembros de esa cadena
que tuvo algunos fallos que quiere hacer efectiva su garantía. Son nulas todas las cláusulas que establezcan en un certificado de garantía que el consumidor deberá notificar al productor, al importador, al distribuidor, o sea, todo eso se lo tienen por no escrito y es nulo. Y ¿cómo puedo hacer valer esta garantía? Bueno, ya les dije y les adelanté que por más que no lo tenga el certificado de garantía, puedo hacerla valer, pero el artículo 14 específicamente le dedica digamos, unas ciertas características que deben reunir los certificados de garantía. En líneas generales, ustedes lo van a poder encontrar en el artículo, pero en líneas generales, para que sepan, básicamente lo que establece allí es que se busca que esté escrito obviamente en idioma nacional. Les ha pasado quizás de recibir algún certificado de garantía en chino, en inglés, o sea, todo eso no aplica, es incorrecto y es una práctica ilegal porque va en contra de lo que establece el artículo 14. Tiene que estar en idioma nacional, tiene que ser de fácil comprensión, es decir, no puede tener un tecnicismo tal que el consumidor no pueda comprender aquello que se le está estipulando, ¿no? Tiene que además contener, obviamente, la identificación del producto, o sea, ¿a qué aplica esa garantía? Tiene que estar individualizados los datos del vendedor, el productor, el distribuidor, el importador, y tiene que también establecer cuáles son las condiciones de uso de ese producto y los plazos, bueno, obviamente, de la garantía, y si existe algún procedimiento, por ejemplo, no sé, a un número de contacto o de qué manera uno la puede ejecutar, eso también tiene que estar en el certificado de garantía. Y una vez que uno ejecuta la garantía porque tuvo un problema, existe en el artículo 15, está regulado, lo que se llama la constancia de reparación. Es decir, una constancia que el consumidor tiene derecho a tener, que específicamente establece qué tipo de reparación se hizo sobre ese bien, establece cuál fue la fecha en la que el consumidor entregó el producto y la fecha en la cual le fue devuelto, si hubo algún reemplazo de partes, que conste qué partes se reemplazaron. Y es importante también que ustedes sepan que cuando un bien es ingresado a reparación por estar ejecutándose la garantía, ese plazo en el cual el consumidor está privado del bien cuenta como plazo de extensión de la garantía. Es decir, si teníamos una garantía que era de 6 meses y los últimos 15 días para llegar a estos 6 meses el consumidor estuvo privado porque ese producto estaba en reparación, bueno, pasados los 6 meses tendrá esos 15 días más porque funcionan como una prolongación del plazo de garantía. Bien, es como que no se los cuenta y se cuenta a partir del cual el consumidor tiene ya otra vez efectivamente recibe el bien reparado. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, hoy, por lo menos en esta primera parte, sabemos cómo ejecutar una garantía legal si tenemos algún problema. Bueno, yo acá les traje 2 certificados de garantía que tenía en mi casa, que me puse a buscar justamente cuando preparaba la clase. Dije, bueno, a ver qué tengo en mi cajón donde guardo todas las cosas de los productos, y encontré 2. Podría haber traído muchos más, nada, traté de poner 2 que me entraran acá en la presentación, pero me sorprendí, para mal, de todos los certificados de garantía que yo tenía en mi casa que tenían algún defecto, que tenían alguna información errónea, que algo no estaba en conformidad con la ley. Por ejemplo, acá tenemos uno, el primero que está a la izquierda, que es sobre un colchón, que me llamó muchísimo la atención una frase que se fijó acá sobre el final, en donde dice que se limita la responsabilidad de la firma vendedora a su función de recepción y coordinación de la garantía. Algo que acabamos de ver, que hay un artículo 13 que establece justamente una solidaridad entre el vendedor, el productor, el distribuidor, el importador. Y acá ellos dijeron, bueno, yo me limito a recibirte el producto y coordinar que sea efectiva la garantía. Después también me llamó la atención que ese mismo certificado de garantía
tenía como el listado de ciertas cosas que no cubría. Claro, yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, hablaba de daños por humedad y falta de ventilación. Ahora, ¿qué pasa si ese colchón que yo compré estaba en un depósito embalado al que le llovió y le cayó agua? Bueno, no, o sea, realmente hay una diferencia entre lo ofrecido y lo efectivamente entregado. Obviamente habrá que ver en cada caso, pero no es correcto que esta garantía tenga listado ciertas cosas que podrían haber sido por daños que son eh, imputables al proveedor o al mal funcionamiento de la cosa. O lo mismo, por ejemplo, acá hablaba de las costuras del colchón, ya que es decorativo. Imagínense si cuando venía el colchón viajando hasta mi casa se enganchó en algún lugar, se arrancaron los hilos, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ¿por qué no voy a tener derecho a recibir el colchón en las condiciones que yo esperaba? Y después acá encontré otro que es el de mi heladera, básicamente, que ya venció porque, bueno, ya la tengo hace algunos años, pero me llamó la atención que si bien acá establecía un plazo de 12 meses de garantía, fíjense que es un plazo que es superior a lo que establece la ley, sí hacía alusión a que se contaban a partir de la fecha de compra. Entonces, imagínense, qué sé yo, alguien que vive en Tierra del Fuego, que quizás el producto demora casi 20 días en llegar a su casa, por decir, desde una punta a la otra del país. Eh, ¿Por qué hacen alusión a una fecha de compra cuando específicamente la ley establece que es desde la fecha de entrega? O sea, ya ahí es como que lo estás privando 20 días al consumidor de poder hacer efectiva una garantía, algo que obviamente no corresponde. Como les digo, solo traje 2 ejemplos, pero los invito a que busquen en sus casas y que por ahí traigan y compartamos en el foro, si les parece, certificados de garantías insólitos, porque había para hacer dulce. A ver, Juli. Ahí Juli ya tiene en la mano. Yo tengo una. Pero porque yo hay una cosa que le había marcado porque me llamó la atención y no sé si esto se puede hacer, ¿va? Para mí no. Que la primera parte te dice, y te lo marca en negrita, y abajo también, que la garantía se extiende únicamente al comprador original. Claro, Onda, es intransferible. Tipo, bien. otra persona que no fue comprador original no podría ir. Por ejemplo, yo no lo compré, es un colchón. Sí, Yo no lo compré, yo no podría ir y hacer valer esta garantía. claro. Bueno, pero ahora ya estamos parados de otra manera. Ya vimos en el primer párrafo del artículo 11 que las garantías legales aplican no solo al consumidor, sino también a los sucesivos adquirentes, y con sucesivos adquirentes entrás vos, porque podrías haber sido un regalo tranquilamente que a lo mejor te hicieron tus papás, y nada, vos sos la usuaria de ese colchón. Así que bueno, muy bien que lo tenías ahí a mano, y como les digo, los invito realmente a que busquen así al azar, sin, sin siquiera adentrarse en una lectura tan profunda, van a ver que todos los certificados de garantía tienen algo que está mal. Eh, Realmente me sorprendí y bueno, me quedé un poco consternada, y realmente creo bueno, que hay que hacer algo, y se empieza por nada, por comunicarlo, por enseñarlo, así de esta manera. Ya hoy por lo menos me quedo tranquila que 22 personas nos vamos sabiendo eh, cómo se puede ejecutar una garantía y cuáles son las condiciones de legalidad que ese certificado tiene que tener. Sí, Lizzy, y Así que además denunciarlo, ¿no? Denunciarlo, porque justamente además de saberlo y de conocerlo, por eso vemos, y ahora ya estamos entrando en la etapa ya de más del derecho de fondo, por eso vemos la parte de forma al principio, porque bueno, uno realmente, además de saberlo, conocerlo y tener esta información, en el caso de ustedes, esta formación profesional, también hay que ver que esto tenga un cese, ¿no? Y que desaparezcan ese tipo de letritas, cláusulas y términos y condiciones dentro de una garantía, porque en definitiva están violando normas de orden público. Lo que acaba de leer, por ejemplo, Julieta, es totalmente anacrónico con el derecho que tenemos hoy, donde el consumidor equiparado tiene los mismos derechos que el titular, digamos, ¿no? El adquirente en forma directa, que es ese consumidor. Y por otro lado, esto que estamos diciendo, o sea, también está en contradicción no solo con el artículo 1 de la ley, sino con el artículo 11, ¿no? Que le permite a los sucesivos adquirentes, mientras esté en el plazo de vigencia la garantía, poder reclamar, ¿no? Entonces, la persona que realmente no tiene esta educación, no tiene esta información,
va a decir, ah, bueno, es que lo dice acá. Dice, ¿qué va a hacer? ¿Me quedo con un producto que no funciona o tengo que pagar el arreglo? Y la verdad, es una situación de injusticia total. Ujú. Sí, 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 porque esto mismo lo lee mi mamá y quizás ni me pregunta y ella, ah, no, mira, no cubre roturas de costuras del no sé qué, y chau, listo, se queda ahí ella con el colchón o con la mancha de humedad o lo que sea. Es que igual debe pasar, lamentablemente, soy un poco pesimista, pero debe pasar eso. O sea, que la gente no va a reclamar nada porque piensa que son cosas que están bien, digamos. Exacto, exacto. Por eso la importancia a veces de consultar, de que si nos hace ruido, están las asociaciones de defensa al consumidor, está consumidor.gov.ar que uno pregunta, googlea, quizás a las personas mayores puede ser. Yo creo que a las jóvenes y a las nuevas generaciones que hoy tienen todo a mano, aparece en TikTok que uno le queda dando vuelta a la idea, quizás tengo sí la esperanza, más allá, Fede, que sí, que la realidad es pesimista, claro que sí, ¿no? Y no es una casualidad, Fede, que sea así, quiero decirlo. No es que, uy, mirá las vueltas de la vida, che, que no sepamos esto. Esto es una situación que se cede, agrede, ¿no? Que de alguna manera buscan la desinformación de un consumidor y buscan que la gente no sepa qué derechos tiene. Porque si la gente sabe, tiene poder, ese poder les da acción para evitar que se cometan este tipo de injusticias. Totalmente, Fede. Pero bueno, nosotros, como dice Luisi, creemos que un poco estamos evangelizando, ¿no? En estos temas uno se siente así, como que viene como a brindar ¿no? un mundo distinto, pero la verdad que es el mundo en el que deberíamos vivir, no en el que desearíamos, sino en el que deberíamos. Tal cual. Exactamente. Bueno, nada, así que eso, los invito, si quieren yo puedo colgar estos en el foro, si Juli tiene el suyo también, o sea, está bueno, quizás puede surgir alguna actividad copada para hacer en lo que resta del cuatrimestre y que podamos ver, bueno, si se repiten proveedores, ¿no? Si hay un patrón en ciertos productos, ver cómo está el mercado en materia de certificados de garantía, si quieren, los invito y bueno, nada, no creo que les lleve mucho tiempo buscar y subirlo a escanear, luego lo analizaremos otro día. Bueno, continuando entonces con las garantías, tenemos que hablar de otra garantía que también establece la Ley de Defensa del Consumidor, que está en el artículo 12, ¿bien? Que es la garantía de servicio técnico, que es distinta a la garantía legal, que ahora vamos a ver un poco qué es lo que comprende en cabeza del proveedor. Y como les digo, bueno, tiene el artículo 12 de la Ley de Defensa del Consumidor y también tiene algunas precisiones que están establecidas en el decreto reglamentario de la ley, que es el 1798 del año 94. Básicamente esta garantía de servicio técnico, asegurar un servicio técnico adecuado y suministrar también lo que son partes y repuestos. Todo ello en miras a que el consumidor pueda justamente usar y gozar ese bien en las condiciones en las cuales esa cosa está prevista. O sea, todo siempre empuja para ese mismo lado. Algo importante que no está claro y que hay como un vacío legal en todo esto, es que el artículo 12 es así, tal cual cortito como un poco se los resumí acá, o sea, no dice mucho el artículo, pero sí el decreto reglamentario dice un poco más, que los invito a que lo busquen y que lo lean, es el artículo 12 del decreto reglamentario, pero algo que me llamó la atención es que ese artículo 12 del decreto reglamentario hace alusión a que esta garantía de servicio técnico tiene que ser brindada durante el tiempo que indiquen las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación. Y la realidad es que la autoridad de aplicación no se ha expedido sobre ello. Entonces, es como que ahí también quedamos en una zona de desprotección, un vacío legal, en donde no está claro cuál es ese tiempo. Quizás no se vale si por ahí ustedes por la asociación han tenido algún tipo de no sé, alguna línea, un lineamiento, algo sobre el tiempo que se considera el servicio técnico. No, en realidad como que de alguna manera esto, por ejemplo, no lo han dicho nunca, porque va a diferir, digamos, un poco el producto que tenga que ver en que esté en cuestión,
Pero, por ejemplo, sí sé que otro tipo de normas, como por ejemplo las del derecho español, han determinado como una especie de duración y de plazo en cuanto a la vida útil o previsible que puede tener cada uno de esos servicios, ¿no? Como que de alguna manera este servicio postventa, sine die, es bueno, ¿hasta cuándo, no? O sea, entonces lo que hacen, por ejemplo, en España es decir que estas piezas con este número de serie de fabricación van a ser diseñadas durante un plazo, por ejemplo, de 20 años, 30 años. Claro. Entonces, ahí lo establecen, pero por reglamentaciones específicas. Acá, en cuanto a la temporalidad, no podríamos decirlo, y esto es claramente algo de lo que recién se hablaba de la obsolescencia programada, ¿no? Yo siempre cuento, y creo que lo he dicho ya en este cuatrimestre, que mis papás que viven en Mar del Plata tienen la heladera que yo nací y recuerdo esa heladera en mi casa, ¿no? O sea, incluso enfría tanto que hasta la usan de freezer. ¿La han arreglado? Sí, la han arreglado y tiene una vigencia. Sin embargo, yo tengo un lavarropa que está cumpliendo 11 años que ya estoy esperando que el servicio Nada más. técnico me arregle porque se me rompió la correa del tambor, ¿no? Entonces, bueno, tengo poca conexión de internet, porque me voy tildando. Me pasa igual con la clase, Luis, y que a veces pienso que no te escucho y soy yo en realidad. Pero bueno, digo esto, ¿no? Como que no hay ninguna determinación, yo creo que por la falta de estudios técnicos, ¿eh? No porque la autoridad de aplicación no haya tenido la voluntad, o por lo menos no tuvo la voluntad de llamar a esos técnicos especializados para definir una temporalidad razonable según los tipos de electrodomésticos, ¿no? Sobre todo en esa parte. Exacto, lo que por ahí estuve leyendo, que la doctrina quizás es coincidente en poder entender como temporalidad, quizás el plazo de prescripción que se establece para las acciones, bueno, podría ser una opción, pero no hay algo definido que les podamos decir es un plazo de tantos años. No, eso no está. Bueno, y sobre esta garantía de servicio técnico es importante que ustedes sepan que mientras está vigente el periodo de garantía legal es sin costo, o sea, para el consumidor, no va a tener que abonar ningún tipo de valor. Y fuera del servicio, fuera de lo que es el plazo de la garantía legal, puede que tenga un costo a cargo del consumidor, porque bueno, ya es como que el proveedor está fuera del plazo que está obligado a brindarle esa solución. Así que bueno, en el artículo 12 van a encontrar esta garantía de servicio técnico. ¿Qué pasa ahora? Sí, que es un poco lo que hablábamos con Fede también hace un ratito. ¿Qué pasa si esta reparación no es satisfactoria para el consumidor? Bueno, o sea, arreglaron el bien mueble no consumible y no quedó como yo esperaba o no está funcionando. Bueno, acá se despliegan lo que son las opciones que están previstas en el artículo 17 de la ley 24240, en donde el consumidor facultativamente podrá elegir alguna de estas tres que ahora vamos a mencionar, y ustedes tienen que saber que siempre va a estar vigente para el consumidor la opción de reclamar daños y perjuicios si es que correspondiere, ¿bien? O sea, el hecho de que él haga uso de alguna de estas opciones no lo va a privar de poder reclamar daños y perjuicios. Entonces, lo primero que va a poder hacer el consumidor, perdón, tengo acá mi caniche que está enloqueciendo, no sé si espero que no se escuche. Bueno, lo primero que va a hacer el consumidor entonces que podría llegar a hacer es pedir la sustitución de la cosa por otra que sea de idénticas características. O sea, idénticas me refiero a que sea lo mismo o incluso podría ser mejor, pero nunca que sea algo menor o de menor valor o sea, que no tenga concordancia entre lo que compró y lo que esperaba recibir. Fíjense en el video que vimos al principio. ¿Qué hizo esta persona? O sea, de alguna manera sustituyó las zapatillas que estaban rotas por otras que eran del mismo valor actualizado que tenían. A mí lo que no me gusta mucho de este video es que ella dice mis nuevas zapatillas por 0 pesos. Bueno, en realidad no son, o sea, no fueron 0 pesos porque en algún momento las pagaste y como que bueno, hiciste valer una garantía y las cambiaste justamente porque tenían un defecto. Bueno, hay un mensaje ahí medio raro, pero me parecía que estaba bueno como disparador. Otra de las cosas que puede pedir el consumidor es
una devolución de la cosa a cambio de recibir el importe que pagó actualizado. Bien, que podría haber sido el caso de la chica del video, o sea, devolvía las zapatillas y como no le gustaban, y de hecho ella lo dice, me llevé unas zapatillas que no me gustaban y después las cambié por otras, ella podría haber pedido el importe actualizado a valor de mercado en ese momento que operaba la devolución. Ella decidió cambiarlas, pero podría haber pedido también esa opción. Y otra de las opciones es obtener una quita proporcional del precio que ella hubiere pagado. Esa también podría ser otra de las opciones que están reguladas en lo que es el artículo 17. ¿Qué es lo que requiere básicamente? Que ese producto que fue reparado no esté en condiciones óptimas de uso. El artículo, lo tengo acá, dice la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada. Básicamente es eso, o sea, tiene que estar, obviamente habla de una satisfacción por parte del consumidor, pero la cosa no reúne las condiciones óptimas y no cumple esa función de uso para la cual está destinada. Así que bueno, estas son opciones que son importantes porque de alguna manera hablan de esta reparación no satisfactoria. Después tenemos en el artículo 18, y con esto ya vamos a terminar la parte de los productos y nos queda una más que es para los servicios. En el artículo 18 tenemos lo que es la garantía por vicios redivitorios. Esta garantía, también la de vicios redivitorios, es independiente de las dos que ya hablamos, es decir, de la garantía legal y de la garantía del servicio técnico. Y en el artículo 1051 del Código Civil y Comercial vamos a encontrar que vicios redivitorios son los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino. Bueno, y luego el artículo sigue, por eso les traje solo un fragmento y los invito a que ustedes puedan leerlo y que tomen nota de este artículo que es importante. Y luego tenemos, específicamente en este artículo 18, hace remisiones al Código Civil, por eso yo ya les traje como actualizados cuáles son los artículos que aplican en el Código Civil y Comercial. Pero básicamente cuando se trata de una garantía de vicios redivitorios, el consumidor va a tener facultativamente también opciones a su favor. Bien, estoy viendo acá el artículo 17 que les estaba leyendo, que justamente hablaba, perdón, el 18, lo tenemos por acá, así se los leo. Básicamente dice que la aplicación de las disposiciones precedentes, o sea, esto de que acumula, digamos, las garantías, o sea, el hecho de las dos garantías que acabo de mencionar, no obsta a la subsistencia de la garantía legal por vicios redivitorios. En caso de vicio redivitorio es como que da dos opciones, inciso A, inciso B, con referencia a artículos del viejo Código Civil, que serían el 1039 y el 1040 que les traigo aquí en esta oportunidad. Como opciones, el consumidor puede reclamar la subsanación de esos vicios, puede reclamar un bien equivalente si es fungible, puede declarar la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios, que como les digo, está siempre vigente para el consumidor. Así que frente a los vicios redivitorios, o sea, son los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino, tenemos estas opciones. Recuerden, por el artículo 11, que los vicios no necesariamente tienen que ser ocultos, porque ya vimos en este artículo que pueden ser ostensibles o manifiestos, así que como que ahí tenemos una pequeña diferencia. Y ahora, adentrándonos puntualmente en lo que es la garantía de servicios por la prestación de un servicio, lo vamos a encontrar en el artículo 23 y en el artículo 24 de la ley, bajo específicamente lo que es el capítulo 5, que es el que habla de los servicios. En el artículo 23 vamos a encontrar un primer parámetro que es determinar cuándo rige la garantía. Dentro de los 30 días, rige cuando dentro de esos 30 días posteriores a finalizado el trabajo, se evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo realizado, y basta con que esas deficiencias o defectos provoquen la imperfección en el servicio. Es decir, es como que el consumidor o usuario de ese servicio va a tener
30 días desde que les finalizaron la instalación o les finalizaron la prestación de este servicio o el trabajo que le hayan hecho para justamente analizar si hay deficiencias o defectos en el trabajo, si el servicio no se está prestando de la forma en la que él esperaba. Y para hacer efectiva la garantía de estos servicios es importante, en el artículo 24 vamos a encontrar 3 parámetros. Por un lado, lo que es fundamental, identificar el trabajo que hayan realizado, o sea, fundamental para poder hacer efectiva una garantía. Si fue una reparación, no sé, por ejemplo, si llamamos a una empresa que es especialista en reparar calefactores, bueno, vienen, me arreglaron el calefactor, lo pruebo, en esos 30 días me doy cuenta que no andan, bueno, yo necesito contar con un documento en donde de alguna manera conste ese trabajo que me hayan realizado. El tiempo de vigencia de la garantía, bueno, por cuánto tiempo se presta, la fecha de iniciación de ese periodo y las condiciones de validez de la misma, y la correcta individualización de la persona, empresa o entidad que la hará efectiva a la garantía. Esto respecto de los servicios. Como verán, es como que el legislador en 2 artículos y con algunas pocas provisiones lo resolvió, no así con los productos que vimos recién, que lo hace un poquito más extensivo. Y ahora les traigo una foto que quiero mostrarles, que es producción de la cátedra, porque creo que la tomó uno de los miembros de la cátedra cuando estaba un día caminando por la calle, y fíjense lo que anda circulando en la calle. En un negocio de Rosario, creo, que salió la foto. Es un Exacto. local, oferta, 1.990 pesos, zapatillas sin garantía. Bueno, Es del nada, año pasado igual, quiero decir, porque ya hasta me van a decir que hay un incumplimiento de la sí, oferta, un precio irrisorio, pero es una tomada de no hace mucho, pero del año pasado, exactamente. Ujú. vamos todos al local. Exacto, zapatillas por 1999 o todo lo que se ve ahí, dice oferta, tampoco vieron que te dice cuál es la oferta, si las zapatillas, si los buzos, dónde, ¿no? Da la sensación como que todo eso que está ahí en cajas, un poco lo que comentaban de los Sí. supermercados cuando uno ve como la mesa de saldos, ¿no? Una cosa así, antes se llamaba así por lo menos, saldos. Ujú. Bueno, esto es real, está pasando, o sea, no es una foto sacada de internet, es alguien que la tomó, alguien de la cátedra, nos la mandó el año pasado. Y bueno, ustedes hoy en día ya se van con un poquito de información adicional, saben que, bueno, como decía Vale, o sea, primero que acá no hay ningún tipo de individualización o referencia a ningún producto, saben que las cosas tienen garantías, sean nuevas o sean usadas, bueno, pudieron conocer de qué manera se las puede hacer efectiva, qué cubre, qué no cubre. Y bueno, como también decía ella, es muy importante que si uno ve situaciones como esta, tomarse el momento de hacer una denuncia y quizás, bueno, probablemente de a poquito iremos haciendo una sociedad un poco más comprometida, más responsable y viviendo mejor todos, que es básicamente creo que lo que queremos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si vieron algún cartel así.